Lo has escuchado una y otra vez. La física cuántica es misteriosa, extraña, completamente imposible de comprender, absolutamente contraintuitiva. ¿Y sabes qué? Tienen toda la razón al respecto. Pero esto es lo que quiero que entiendas. Nadie comprende realmente la mecánica cuántica, no de la manera en que desearían poder hacerlo. Sin embargo, puedo explicarte exactamente cómo funciona este sistema. ¿Y esa parte? Esa es realmente sorprendentemente sencilla. Déjame guiarte a través de esto. En nuestro mundo cotidiano, todo se comporta de manera predecible y tiene perfecto sentido. Cuando lanzas una roca al aire, traza una trayectoria predecible. Una pelota que rueda desde el borde de una mesa se precipita directamente al suelo. Cuando un automóvil gira a la derecha, ciertamente no vira a la izquierda en su lugar. Los objetos ocupan ubicaciones específicas en el espacio, viajan a velocidades medibles y definidas. Una cosa existe aquí o allá, nunca en ambos lugares, simultáneamente. Eso es lo que llamamos sentido común, ¿verdad? Pero en el reino de los átomos y las partículas subatómicas, este sentido común está totalmente, completamente equivocado. A estas escalas increíblemente pequeñas, las reglas de la realidad no funcionan en absoluto como estamos acostumbrados. Considera los electrones, fotones, átomos. No se comportan como nada que hayas encontrado jamás en tu vida diaria. Newton estaba convencido de que la luz consistía en pequeñas partículas. Luego, los científicos descubrieron que la luz, en realidad, se comporta como una onda. Pero luego, giro inesperado, descubrimos que la luz a veces actúa como una partícula después de todo. La misma historia exacta se desarrolló para los electrones. Inicialmente pensamos partícula, luego observamos comportamiento ondulatorio. Eventualmente, simplemente nos rendimos y admitimos, no es como ninguna de las dos cosas. Déjame ayudarte a entender esto con 3 experimentos mentales. Primero, imagina balas siendo disparadas. Tienes una ametralladora rociando balas a través de 2 aberturas en una pared. Hay un detector posicionado detrás de esta pared que mide exactamente dónde aterrizan estas balas. Cuando cierras el agujero número 2, observas un cierto patrón. Cierra el agujero número 1 en su lugar y obtienes un patrón diferente. Abre ambos agujeros a la vez y esos 2 patrones simplemente se suman. Esto es física clásica en acción. Segundo experimento. Ondas de agua. Estas ondas pasan a través de 2 aberturas. En el lado lejano se encuentran entre sí. Cuando una cresta se encuentra con otra cresta, se amplifican mutuamente. Cuando una cresta se encuentra con un valle, se cancelan. ¿El resultado? Ves franjas. Brillante. Oscuro. Brillante. Oscuro. Esto es lo que llamamos interferencia. Tercer experimento. Electrones. Un cañón de electrones dispara hacia 2 rendijas. Un detector espera del otro lado. ¿Qué observas? Franjas, exactamente. Como las que produjeron esas ondas de agua. Ahora, presta mucha atención, porque las cosas están a punto de volverse realmente extrañas. El experimento de las 2 rendijas. Escucha esto cuidadosamente. Este es genuinamente el experimento más crucial en toda la ciencia. Todo lo que es extraño y desconcertante sobre la mecánica cuántica está contenido aquí mismo en este único experimento. Ahora, reduce la intensidad del cañón de electrones. Configúralo para disparar muy lentamente, liberando un electrón individual a la vez. Escucharás clics distintos provenientes del detector. Clic, clic, clic. Cada clic suena idéntico a los demás. Mismo volumen, misma duración, todo igual. No aparecen medios clics ni cuartos de clics. O llega un electrón completo y entero al detector. No llega nada en absoluto. Este es el punto crítico. Los electrones no llegan en fragmentos o pedazos. Aparecen enteros, en bultos discretos, trozos completamente indivisibles. Esto nos lleva a una pregunta muy natural y razonable. ¿Por cuál rendija viajó este electrón particular? Eso es algo perfectamente lógico de preguntar, ¿no es así?
Después de todo, el electrón es una cosa, una partícula, un trozo discreto de materia. No se divide a sí mismo por la mitad como algún truco de magia. Debe pasar por una rendija o por la otra rendija. Llamemos a esta idea proposición A. Cada electrón individual pasa a través de la rendija número 1 o de la rendija número 2. Suena completamente obvio, ¿no es así? Debe ser verdad. Pero ahora observa muy cuidadosamente lo que sucede a continuación. Permite que el experimento continúe funcionando, todavía disparando un electrón a la vez. Clic, clic, clic. Gradualmente, lentamente, estás construyendo un patrón visible en esa pantalla detectora. ¿Y el patrón que emerge? Franjas. El mismo patrón de interferencia exacto que obtuviste con esas ondas de agua anteriormente. Detente ahí por un momento. Realmente piensa en lo que significa este resultado. Si cada electrón está viajando a través de solo una rendija, ¿con qué exactamente está interfiriendo? Piensa esto cuidadosamente. Un electrón pasa a través del aparato y llega a la pantalla. Luego, otro electrón pasa y llega a la pantalla. Uno a la vez, separados por minutos, si quieres esperar tanto tiempo. Cada electrón individual está completa y absolutamente solo durante su viaje. No hay nada más presente en el aparato con lo que interferir. Sin embargo, de alguna manera, y este es el misterio, todavía obtienes ese patrón de interferencia, esas franjas distintivas. ¿Cómo puede esto posiblemente suceder? Pongamos la proposición a una prueba rigurosa. Cierra completamente la rendija número 2. Dispara tus electrones. Observas un cierto patrón de distribución. La mayoría de tus electrones aterrizan directamente opuestos a la rendija 1. Menos aterrizan en los lados. Ves una sola joroba en la pantalla. Llamemos a esto patrón número 1. Ahora inviértelo. Cierra la rendija 1 en su lugar. Abre la rendija 2 sola. Dispara tus electrones nuevamente. Obtienes el patrón número 2. Una joroba posicionada opuesta a la rendija 2. Ahora, aquí está la prueba crítica. Abre ambas rendijas simultáneamente. Si la proposición A es realmente verdadera, si cada electrón genuinamente pasa a través de una rendija o la otra, entonces el patrón resultante debería ser simplemente el patrón 1 más, el patrón 2 sumados matemáticamente. Algunos electrones viajan a través de la rendija 1 y crean el patrón 1. Algunos viajan a través de la rendija 2 y crean el patrón 2. Suma estos juntos. Eso es lo que deberías observar. Pero eso no es lo que obtienes en absoluto. Mira específicamente el punto central en la pantalla, equidistante de ambas rendijas. Con ambas rendijas abiertas, muchos electrones llegan a esta ubicación. Ves un punto brillante allí. Pero ahora, cierra la rendija número 2. De repente, menos electrones golpean ese mismo punto. Espera, eso es extraño. Cierra la rendija 1 en su lugar, dejando la 2 abierta. Nuevamente, obtienes menos electrones en ese mismo punto idéntico. Así que aquí está la paradoja. Cerrar cualquiera de las rendijas en realidad aumenta el número de electrones que llegan a ciertas ubicaciones, mientras simultáneamente disminuye las llegadas en otras. ¿Cómo puedes cerrar una rendija por la que supuestamente el electrón ni siquiera pasó, posiblemente cambiar dónde aterriza ese electrón? En algunas ubicaciones obtienes más del doble de electrones con ambas rendijas abiertas en comparación con tener solo una rendija abierta. En otras ubicaciones obtienes casi ninguno con ambas rendijas abiertas, aunque recibiste muchas llegadas con solo una rendija abierta. Esto es interferencia, precisamente como ondas interfiriendo. Pero recuerda lo que establecimos. Los electrones llegan como partículas discretas, un bulto entero a la vez. Esto es lo que hace esto tan profundamente desconcertante. ¿Cómo hace un electrón viajando a través de la rendija 1 para saber de alguna manera si la rendija 2 está abierta o cerrada? Las matemáticas para calcular esto son en realidad bastante simples, incluso bellamente elegantes en su simplicidad. Lo calculas exactamente como calcularías ondas de agua interfiriendo entre sí. Pero la interpretación física, el significado real de lo que está sucediendo, ahí es donde todo se vuelve profundamente extraño. Los electrones llegan en bultos discretos,
comportándose como partículas. Pero la distribución de probabilidad de dónde llegan sigue el patrón de la intensidad de una onda. Ahora intentemos algo que parece realmente inteligente. Te dices a ti mismo, muy bien, quiero ver qué está realmente sucediendo aquí. Quiero observar directamente por cuál rendija pasa realmente cada electrón. Así que montas una fuente de luz poderosa posicionada detrás de esas dos rendijas. Cuando un electrón pasa a través de una rendija, dispersará algo de esa luz. Verás un pequeño destello de iluminación. Ese destello te dirá definitivamente, este electrón pasó por la rendija 1 o este electrón pasó por la rendija 2. Parece un plan perfecto, ¿verdad? Ejecutémoslo. Ejecutas el experimento exactamente como se planeó. Dispara electrones de uno en uno, tal como antes. Observa muy cuidadosamente esos destellos de luz. Y esto es precisamente lo que observas sucediendo. Cada vez que escuchas ese clic del detector, señalando que un electrón ha llegado, también ves un destello de luz, ya sea cerca de la rendija 1 o cerca de la rendija 2. Nunca ambos destellos al mismo tiempo. Nunca a medio camino entre las rendijas. Estas son excelentes noticias, ¿verdad? Así que resulta que la proposición A era correcta después de todo. Cada electrón realmente viaja a través de una rendija o la otra. Podemos realmente ver qué sucede. Podemos observar qué camino toma a través del aparato. Misterio resuelto entonces, ¿verdad? No exactamente. En realidad, para nada. Mira tu pantalla detectora ahora. Examina el patrón que muestra dónde están aterrizando los electrones. El patrón de interferencia de franjas ha desaparecido completa y absolutamente. En su lugar, simplemente obtienes dos jorobas en la pantalla, exactamente lo que esperarías si la proposición A fuera verdadera. Exactamente lo que obtendrías si estuvieras disparando balas ordinarias a través de esas rendijas. El patrón es simplemente el patrón 1 más el patrón 2 sumados. No hay interferencia en absoluto. No hay franjas. Se fue. Cuando observas para ver por cuál rendija viaja el electrón, el patrón de interferencia desaparece completamente. Cuando no observas, cuando no miras, vuelve. Tu acto de observación ha cambiado fundamentalmente el resultado experimental. Pero espera un momento. Quizás el problema real es que la luz misma está físicamente perturbando los electrones. Quizás los fotones están golpeando los electrones, dándoles pequeños empujones y golpes, estropeando sus trayectorias a través del espacio. Por eso desaparece la interferencia. Ese es un pensamiento razonable. Así que intentemos usar luz más tenue, algo más suave, menos perturbador para los electrones. Reduces la intensidad de tu fuente de luz. Al principio, nada cambia sobre los resultados. Mismos resultados que antes. Todavía ves esos destellos de luz. El patrón todavía no muestra ninguna interferencia en absoluto. Pero a medida que haces la luz más y más tenue, reduciendo gradualmente su intensidad, algo muy interesante comienza a suceder. A veces escuchas ese clic del detector, señalando que un electrón ha llegado. Pero no ves ningún destello de luz acompañándolo en absoluto. ¿Por qué no? ¿A dónde fue el destello esta vez? Aquí está la explicación. La luz no llega como una onda suave y continua. Llega en bultos discretos también. Estos bultos son partículas llamadas fotones. Cuando atenúas tu fuente de luz, no estás haciendo cada fotón individual más débil o menos energético. Simplemente estás enviando menos fotones por segundo. La luz se está volviendo más escasa, más dispersa en el tiempo. Así que a veces un electrón pasa a través de esas rendijas y simplemente no había un fotón presente en ese momento particular para dispersarse fuera de él. Sin fotón significa sin destello, lo que significa que no hay información disponible sobre qué rendija usó. Ahora, puedes organizar tus resultados en grupos distintos. Considera los electrones donde viste un destello en la rendija 1.
Estos electrones particulares aterrizan en el patrón 1, una sola joroba opuesta a la rendija 1. No aparece ningún patrón de interferencia. Viajan a través de una rendija, puedes determinar cuál, y crean un patrón simple, sin interferencia en absoluto. Los electrones que no detectaste, los que no dispersaron un fotón, estos son los que muestran interferencia. Crean el patrón de franjas. Esto no es simplemente sobre perturbación física o alteración mecánica. Se trata de la información misma, sobre el conocimiento, sobre si el camino es distinguible en principio, si podrías saber qué camino se tomó. Intenta usar luz con longitudes de onda aún más largas. Usa luz roja en lugar de azul. O prueba infrarroja o ondas de radio con longitudes de onda muy largas. Experimentas con esto. A medida que la longitud de onda se hace más y más larga, algo bastante notable comienza a suceder. Con longitudes de onda muy largas, la luz ya no señala con precisión qué rendija. ¿Por qué no? Porque cuando la longitud de onda se vuelve comparable a la distancia que separa las dos rendijas, la luz se difracta significativamente, se extiende ampliamente. Un destello de luz podría haber venido de un electrón en cualquiera de las rendijas. Ya no puedes determinar con certeza qué rendija se usó. Y aquí está la correlación notable que observas. Tan pronto como pierdes la capacidad de distinguir qué rendija se usó, tan pronto como la información se vuelve poco confiable o ambigua, el patrón de interferencia comienza a regresar, reapareciendo en tu pantalla. Distinguibilidad perfecta, sin interferencia en absoluto. Cero distinguibilidad, patrón de interferencia completo. Distinguibilidad parcial, interferencia parcial. La correlación es exacta, matemáticamente precisa y cuantitativa. Cuanta más información posees sobre qué camino tomó el electrón, menos interferencia observas. Esta profunda observación llevó a los físicos a formular un principio fundamental, el principio de incertidumbre. Para este experimento particular, puedes declarar este principio así. Es imposible diseñar cualquier aparato que determine por cuál agujero pasa el electrón sin destruir el patrón de interferencia de manera esencial y fundamental. Si tu aparato es lo suficientemente bueno para decirte qué rendija, el patrón de interferencia será destruido. Si ves interferencia apareciendo, tu aparato no puede posiblemente decirte qué rendija. Punto. No puedes tener ambas piezas de información simultáneamente. Esto no es una limitación tecnológica, no es cuestión de necesitar mejor equipo o detectores más sofisticados. Esto es fundamental para la naturaleza de la realidad. Aquí está la regla, simple y llanamente. Si puedes determinar qué rendija, no obtienes interferencia. Si hay interferencia, no puedes determinar qué rendija usó el electrón. No puedes tener ambas. Podrías protestar, pero realmente debe viajar a través de una u otra en realidad. Simplemente no sabemos cuál. No. Y este es el error crucial que la gente comete. Asume que pasa por una rendija, pero simplemente no sabemos cuál. Si haces esa suposición, predices dos jorobas en la pantalla. Respuesta equivocada. La naturaleza no funciona así en absoluto. El método de cálculo es en realidad simple. Para cada ruta posible que el electrón podría tomar, asignas un número complejo. Visualízalo como una pequeña cara de reloj. El electrón deja el cañón, viaja a la pantalla. Hay miles de rutas posibles, a través de la rendija 1, a través de la rendija 2, incluso a la galaxia de Andrómeda y de regreso si quieres. Cada ruta individual recibe un reloj asignado. A medida que sigues cada camino, la manecilla del reloj gira. Calcula dónde se detiene esa manecilla para cada ruta posible. Luego, suma todos estos relojes juntos, todas las rutas posibles. La longitud de la manecilla del reloj total y combinada te da la probabilidad de llegada. Algunos relojes apuntan en la misma dirección. Se refuerzan mutuamente. Algunos apuntan en direcciones opuestas. Se cancelan. Eso es interferencia sucediendo matemáticamente. ¿Explora realmente el electrón todas estas rutas? ¿Realmente viaja a Andrómeda y regresa?
Yo creo que sí. Eso es lo que la naturaleza parece estar diciéndonos. Sabemos cómo calcular esto. Consistentemente obtenemos la respuesta correcta. Pero lo que realmente significa, lo que está sucediendo físicamente, nadie lo entiende de la manera que les gustaría. ¿Qué es un átomo? Fundamentalmente, un núcleo positivo con electrones negativos orbitando alrededor de él. Las cargas opuestas se atraen entre sí. Entonces, ¿por qué los electrones simplemente no caen en el núcleo? Clásicamente, deberían colapsar hacia adentro. Un electrón en movimiento debería radiar energía, perder esa energía, espiral hacia adentro y caer en el núcleo, pero no lo hacen. ¿Por qué no? El principio de incertidumbre explica esto. Supón que el electrón se sentara directamente sobre el núcleo. Sabrías exacta y precisamente dónde está, sin incertidumbre alguna en la posición. Pero entonces, según el principio de incertidumbre, la incertidumbre del momento debe ser muy grande, enorme. Gran incertidumbre en el momento significa gran energía cinética, suficiente energía para escapar del núcleo. Así que el electrón hace un compromiso. Se queda a cierta distancia del núcleo, algo de incertidumbre en la posición, algo de incertidumbre en el momento, algo de energía cinética. Trabaja este cálculo y obtienes un radio atómico de aproximadamente medio angstrom, una 10.000 millonésima de metro. Esa predicción es exactamente correcta. ¿Y la energía requerida para arrancar un electrón de un átomo de hidrógeno? Aproximadamente 14 electronvoltios. Coincide perfectamente con las mediciones experimentales. La razón por la que no caes a través del piso debajo de ti es puramente mecánica cuántica. Para apretar los átomos más cerca, tendrías que confinar electrones a regiones más pequeñas del espacio. Por el principio de incertidumbre, el momento se volvería más alto. Resulta mayor energía, y esa energía resiste la compresión. Déjame mostrarte por qué la incertidumbre está incorporada en el tejido mismo de la naturaleza. Piensa en un tren de ondas de longitud finita. Intenta contar las ondas en él. ¿Cuántos picos puedes contar? En los bordes, la onda gradualmente se desvanece. Eres incierto por aproximadamente una longitud de onda. En mecánica cuántica, la longitud de onda determina el momento. Así que la incertidumbre en la longitud de onda automáticamente significa incertidumbre en el momento. Y la longitud del paquete de ondas, eso representa dónde podría estar ubicada la partícula. Esa es la incertidumbre de posición. Junta estos, incertidumbre de posición multiplicada por incertidumbre de momento, es al menos un número fijo. Ese es el principio de incertidumbre que surge de la naturaleza ondulatoria de la materia. No puedes tener una partícula perfectamente localizada en el espacio con una longitud de onda perfectamente definida, no por limitaciones de medición, sino por la naturaleza ondulatoria fundamental. Un paquete de ondas corto, bien localizado en el espacio, debe contener muchas longitudes de onda diferentes, muchos momentos. Un paquete de ondas largo, con longitud de onda definida, está extendido en el espacio, pobremente localizado. No puedes tener ambas propiedades simultáneamente. Un átomo solo puede poseer ciertas energías definidas, no cualquier energía que puedas elegir, solo valores específicos. ¿Por qué es esto? Piensa en la onda del electrón como confinada en el átomo, como ondas sonoras en un tubo de órgano. Las ondas confinadas tienen frecuencias definidas, resonancias, mismo principio para los electrones. Confinado al átomo, la onda del electrón solo puede tener ciertas frecuencias y por lo tanto ciertas energías. La energía más baja se llama estado fundamental. Las energías más altas son estados excitados. Un átomo en un estado excitado eventualmente cae a un estado de energía más bajo y radia luz. La frecuencia de la luz está determinada por la diferencia de energía entre estados. Esto explica perfectamente los espectros atómicos. Porque los átomos emiten solo frecuencias específicas, toma dos electrones y dispérsalos uno contra el otro. Pon un detector en algún ángulo. Detectas un electrón llegando.
¿Qué electrón es? ¿El de la izquierda o el de la derecha? No puedes decirlo. Los electrones son completamente idénticos, indistinguibles, porque no puedes decir cuál es cuál. Algo extraño sucede. Hay dos maneras de obtener un electrón en tu detector. El electrón de la izquierda podría haber sido dispersado hacia ti, o el electrón de la derecha podría haber sido dispersado hacia ti. No puedes distinguir entre estas posibilidades, así que las amplitudes interfieren, justo como en el experimento de las dos rendijas. Para electrones, cuando intercambias cuál va a dónde, la amplitud de interferencia obtiene un signo menos. Para algunas partículas, como las partículas alfa, obtienes un signo más. ¿Por qué esta diferencia? Tiene que ver con algo llamado spin. Los electrones tienen spin un medio, las partículas alfa tienen spin cero. Las partículas con spin de entero medio interfieren con un signo menos cuando se intercambian. Las partículas con spin entero interfieren con un signo más. Este es un hecho profundo sobre la naturaleza. Tiene consecuencias enormes. Es por eso que la materia tiene estructura. Es por eso que no puedes poner todos los electrones en el mismo estado cuántico. Es por eso que la tabla periódica funciona como lo hace. Las cosas a escalas pequeñas no se comportan en nada como las cosas a escalas grandes. No como ondas clásicas, no como partículas clásicas, como algo completamente diferente, algo con lo que no tenemos ninguna experiencia cotidiana. Tenemos una forma matemática precisa de calcular resultados. Las matemáticas son en realidad bastante simples. El problema radica en la interpretación. ¿Qué significa todo? ¿Qué está realmente sucediendo? Nadie está de acuerdo en esa parte. Pero sabemos esto. Cuando no puedes distinguir rutas alternativas, suma primero las amplitudes, luego eleva al cuadrado. Cuando puedes distinguir las rutas, incluso si no miras realmente, suma las probabilidades directamente. Esa regla explica todo lo que observamos experimentalmente. La observación importa fundamentalmente. Si puedes en principio determinar qué ruta se tomó, cambia el resultado. No porque perturbas físicamente las cosas, sino porque la distinguibilidad determina si ocurre interferencia. El principio de incertidumbre es fundamental para la realidad. La posición y el momento no pueden tener ambos valores definidos simultáneamente. No es que no los conozcamos, no los tienen. La probabilidad cuántica es diferente de la probabilidad clásica. La probabilidad clásica refleja ignorancia, falta de información. La probabilidad cuántica está incorporada en el tejido de la naturaleza. ¿Es esto extraño? Sí. ¿Contraintuitivo? Absolutamente. Pero así es como funciona realmente la naturaleza. Y cada predicción que podemos probar coincide con resultados experimentales con precisión increíble. No lo entendemos de la manera que nos gustaría, no de la manera en que entendemos las cosas cotidianas, pero entendemos cómo usarlo, cómo aplicarlo, y funciona. ¿Eso es física?